Hola a todos. Bueno, mirad, os comenté, de acuerdo, que ya sabéis que la asignatura está formada por dos partes diferenciadas, totalmente independientes, la de estructuras metálicas y la de estructuras de hormigón. Y nosotros lo vamos a llevar de forma simultánea, pero lo que vamos a hacer es, para no enredar en la misma clase, de acuerdo, unas estructuras con las otras, los procedimientos, los cálculos son totalmente diferentes, pues vamos a hacer una semana, vamos a dar metálicas y la semana siguiente daremos hormigón, ¿de acuerdo? Así que esta semana, la primera clase, vamos a empezar, de acuerdo, con metálicas. Tenemos que dar un primer tema introductorio, ¿de acuerdo? Es un tema, ¿de acuerdo?, donde vamos a explicar un par de cosillas, ¿de acuerdo? Simplemente son las propiedades mecánicas, de acuerdo, del acero estructural, del acero que vamos a utilizar, y una serie de cuestiones acerca de las cargas, de acciones, de las combinaciones, de los coeficientes de seguridad, de los coeficientes de eliminación de resistencias. Algunas de esas cosas ya se han visto anteriormente en la asignatura de tercero. En la de elasticidad y teoría de la estructura ya se daba algo de esto. Simplemente ahora, pues, digamos que vamos a concretarlo un poco más, ¿de acuerdo? Para que quede, digamos, para que quede un poco más claro, ¿de acuerdo? La forma en la que tenemos que mayorar las acciones, mirar las resistencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Mirad, en la primera línea, aquí os he puesto, en esta primera línea, os he puesto las normas que vamos a utilizar, ¿vale? Son básicamente tres, ¿de acuerdo? La de seguridad, aquí hablo al principio, la de seguridad estructural, las acciones de la edificación y la propia del acero, que será, pues, evidentemente la que utilizaremos, ¿de acuerdo?, en todos los temas, ¿de acuerdo? La normativa os la he dejado, ¿de acuerdo?, en la pestaña de material, ¿de acuerdo?, en la parte de documentos generales os he dejado toda la normativa que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Está incluida también, si quiero recordar, ¿de acuerdo?, en la pestaña os he dejado estas tres que os cito aquí. También os he dejado la EAE, la antigua, la norma de edificación, de acuerdo, española, de acuerdo, tal, porque se entiende alguna cosa de ahí y al fin y al cabo, de acuerdo, hay la que os he dejado es una norma explicada, con lo cual se pueden leer algunas cosas, de acuerdo, que decir, es un buen libro de consulta, ¿vale? Y también os he dejado las tablas que vamos a utilizar. Ellos están utilizando últimamente las tablas de Acerlor, ¿de acuerdo? Con lo cual os he dejado las tablas de Acerlor, no he dejado todas las tablas, he dejado solamente un extracto. Si queréis más adelante dejaré las tablas completas. Pero es que las tablas completas tienen un montón de perfiles que nosotros realmente no vamos a utilizar. Así que os he dejado un extracto. Os he dejado solamente aquellas de los perfiles que eran más útiles, los que eran más necesarios, ¿vale? Aquí al principio del tema os detallo los puntos que vamos a ver. En este tema, de acuerdo, vamos a ver estos 4 puntos de aquí. Con lo cual empezamos con las propiedades mecánicas del acero estructural, ¿vale? Ya sabéis que esta explicación es el PDF que os voy a dejar. Hay un PDF, ¿de acuerdo? Y simplemente luego, pues, hagamos un vídeo de ese PDF para explicar las cosas más relevantes del PDF, ¿vale? El acero es una aleación de hierro y carbono con un porcentaje en el acero estructural que varía entre el 0,03% y el 2% en masa, en composición en masa, ¿de acuerdo? La cantidad de carbono presente, de acuerdo, al acero es importante porque la cantidad de carbono, por una parte, aumenta mucho su resistencia a tracción, con lo cual será útil para determinados efectos, pero por otra parte, lo que hace es que aumenta también su fragilidad, ¿de acuerdo?, y disminuye la tenacidad, y la ductilidad. Estos términos los explicaremos ahora brevemente, de acuerdo en qué consiste cada uno de ellos, pero simplemente que tengáis en cuenta que la cantidad de carbono presente en el acero, que es variable, pues proporciona una serie de características que por un lado presentarán ventajas y por el otro lado, de acuerdo, presentarán algún inconveniente, ¿vale? De todas formas, independientemente de la cantidad de carbono que contenga, todos los aceros estructurales, ¿de acuerdo?, tienen unas propiedades comunes que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Mirad, aquí mayoritariamente lo primero que nos tenemos que dar es con el módulo elástico, el módulo de Young, el módulo elástico,
lo vamos a utilizar constantemente en todos los términos. Más adelante veremos que también tenemos que utilizar el módulo rigidez, ¿de acuerdo? Y el coeficiente de Poisson. Los términos os suenan, o os tienen que sonar, perdonad, porque esos términos ya los habéis visto, ¿de acuerdo? En elasticidad, ¿vale? Aquí la verdad es que el coeficiente de la tensión térmica no va a ser relevante, ¿de acuerdo? Y en algún caso sí que nos hará falta la densidad. Puede ser que la densidad sí que la usemos en todo caso. Vuelvo a repetir que estas características son comunes a todos los aceros, sean cuales sean, ¿vale? Las características fundamentales que se utilizan para definir la calidad de los aceros son, primero, recordamos algo, tampoco es necesario completamente, pero sí que nos hace falta algún término, del diagrama tensión-deformación. El diagrama tensión-deformación de un material también es una cosa que visteis en la elasticidad, en la parte de elasticidad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el diagrama tensión-deformación del acero. Ya sabéis que este diagrama resulta simplemente de aplicar a una probeta de ensayo, ¿de acuerdo? A un trozo de acero tipificado, ¿de acuerdo? Un ensayo de tracción, ¿de acuerdo? De tal forma que se va midiendo la deformación que se produce en él a medida que vamos aplicando las diferentes tensiones. Esto es el diagrama tensión-deformación que tenemos aquí, ¿vale? De ese diagrama de tensión-deformación simplemente nos vamos a quedar con unas pocas características porque son las que realmente sí vamos a utilizar en los cálculos, ¿de acuerdo? Primera, el que ya hemos citado como módulo de Young, el módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿vale? Que es el que acabamos de ver, que era el 210.000 newton partido milímetro cuadrado, que corresponde, de acuerdo al cociente entre las tensiones de deformación, en la zona lineal. Recordad que aquí había una zona que era prácticamente lineal, ¿de acuerdo? Esta primera parte de aquí, en la que la tensión, no me ha salido muy lineal, en el que la tensión y la deformación eran directamente proporcionales, ¿vale? Bueno, no lo consigo, pero en fin. Bueno, pues el cociente entre la tensión y la deformación en esa parte, ¿de acuerdo? Es nuestro módulo Young, ¿de acuerdo? Entonces, fundamentalmente, vamos a trabajar con esa parte, ¿de acuerdo? No porque no veamos la parte plástica, ¿de acuerdo? La parte donde ya no se produce esa deformación, sino porque los límites, ¿de acuerdo?, de tensiones que vamos a utilizar están más cercanos a la zona lineal. De hecho, mirad, uno de los límites que vamos a utilizar lo denominamos límite elástico, es F sub I. Nos tenemos que ir quedando con la notación, ¿de acuerdo? Yo no voy a decir que la notación de la terminología de las normas en cuanto a notación es bastante compleja. Hay letras por todos los sitios, etcétera, etcétera. No voy a decir que es sencilla, pero nos tenemos que ir quedando con aquellas cosas que son fundamentales, ¿de acuerdo? Bueno, pues el límite elástico, que sería este que tenemos aquí, el que corresponde a este punto de aquí, lo tenemos ahí en el diagrama, es el que correspondería a una deformación remanente del 0,2%. Es decir, aquí tendríamos una deformación, esa deformación la que correspondería aquí no está representada, de acuerdo a la deformación que correspondería aquí, sería de acuerdo del 0,2%. 0,2%. Se lo he cogido hoy el mejor pen para esto. 0,2%. Vale, repito, es un término que vamos a utilizar. El otro término que vamos a utilizar en muchos casos va a ser la carga unitaria máxima de atracción o resistencia a atracción. Es el ECU, es este de aquí. Se denomina ECU. También se denomina simplemente, la U viene de última, ¿de acuerdo? Es decir, es la tensión última. Digamos que a partir de esa tensión sería cuando se produce la ruptura o el colapso del material, ¿de acuerdo? Se empieza a producir alguna fisura y finalmente se rompería. La deformación correspondiente a la resistencia de atracción, la deformación bajo carga máxima, es el E máximo, lo tenéis situado aquí, ¿vale? Y después tenemos la deformación remanente concentrada de rotura, que sería el U sub. Realmente, cuando llegamos al límite ese, de acuerdo que sea el máximo posible, fijaros que entonces se produce una disminución
¿de acuerdo? Con la deformación se produce una disminución de esa tensión y por tanto, ¿de acuerdo? Se obtiene otra deformación diferente que denominamos ESU. La verdad es que estas no van a ser tan importantes, ¿eh? Aquí lo que nos interesa fundamentalmente, en este caso lo que vamos a utilizar no son las deformaciones, sino lo que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Son los límites, con lo cual nos interesa este que es el límite elástico, que es el importante, y este que será el límite último a atracción, que será el F sub. Ya veréis que luego utilizaremos, ahora mismo no me parece, pero en temas más avanzados como uniones atornilladas, etcétera, sí que se utiliza. ¿Vale? Vale. Hemos dicho que íbamos a comentar brevemente, de acuerdo, las diferentes características del acero para que tuviéramos una idea de cuál es su funcionamiento. Uno de los aspectos importantes del acero es su ductilidad. Es la capacidad para deformarse bajo carga sin romperse. Digamos, es la capacidad elástica, es decir, cuánto, de acuerdo, puede deformarse hasta llegar a la ruptura, de acuerdo, sin superar, de acuerdo, una vez que se ha superado el límite elástico. Los aceros estructurales que nosotros vamos a estudiar van a cumplir 3 requisitos. Esto tampoco es indispensable porque siempre lo van a cumplir, con lo cual simplemente era simplemente un pequeño comentario. Primera, el cociente entre el límite de acuerdo último y el límite elástico tiene que ser mayor que 1,2. Y aquí tenemos unas relaciones en cuanto a la deformación máxima y a la deformación de ruptura. La deformación de ruptura será mayor que 0,15 y la deformación máxima será mayor que 1,2 la deformación del límite elástico. Pero bueno, repito, estas características no son imprescindibles, salvo que sea una cuestión teórica, de acuerdo, ahora de momento no las vamos a utilizar porque a nosotros lo que nos interesan fundamentalmente son las tensiones, no las deformaciones, ¿vale? Además, estas características las van a cumplir todos los aceros que nosotros vamos a estudiar, que son los aceros estructurales. La siguiente propiedad importante es la tenacidad o la fractura o resiliencia. Mira, define la resistencia del acero a la rotura frágil, que consiste en la propagación repentina de una fisura en un proceso que apenas exige aportación de energía. ¿De acuerdo? Mira, este es un fenómeno en el cual se produce una ruptura, ¿de acuerdo? De una forma, digamos que muy rápida, ¿de acuerdo? Es decir, se produce una pequeña fisura en el acero y rápidamente, debido a la fragilidad del acero, de acuerdo, a su resiliencia, de acuerdo, pues se produce lo que denominamos una ruptura frágil. Mirad, hay 2 tipos de rupturas. Tampoco quería enredarme mucho con esto porque tampoco es tan importante. Hay 2 tipos de ruptura. La ruptura dúctil, que se produce cuando la ruptura, de acuerdo, se ha producido después de una gran extensión de deformación. Es decir, el acero ya se ha deformado, de acuerdo, y entonces se produce una ruptura, una fractura, de acuerdo, que denominamos dúctil, ¿vale? Y el extremo contrario, de acuerdo, es la ruptura frágil, que se produce, de acuerdo, sin que se llegue a una gran elasticidad del material. Ya hemos dicho que el aumento de concentración de carbono en el acero aumentaría la ruptura frágil, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos que habrá que siempre, cuando se utilizan aceros de este tipo, pues hay que promediar de alguna forma la cantidad de carbono para que, de acuerdo, en cierta manera podamos aumentar la resistencia de acuerdo al acero, pero no aumentemos de gran manera su fragilidad de acuerdo a su ruptura frágil, ¿de acuerdo? Mirad, este término es más importante porque se utiliza para designar los diferentes tipos de aceros estructurales que utilizamos. La resiliencia se mide con un ensayo, es un ensayo, se llama el ensayo de péndulo de Charpy, ¿de acuerdo? En fin, un ensayo sobre un péndulo, es una cosa un poco extraña que podéis, de acuerdo, ver en cualquier vídeo por ahí, que tampoco tiene mayor importancia. A nosotros lo que nos interesa es que eso lo que va a hacer es clasificar los aceros en 3 tipologías, ¿de acuerdo? Clasifica los aceros en JR, J0 y J2.
¿vale? Por eso estamos comentando este término, ¿de acuerdo? Porque en realidad va a ser la forma en la que nosotros vamos a clasificar los diferentes aceros estructurales que vamos a utilizar. Los JR son los aceros ordinarios, son los aceros que se utilizan habitualmente, ¿de acuerdo? Para perfiles, chapas, etc. Es decir, esos aceros ordinarios, ¿de acuerdo? Los J0 son aceros de alta soldabilidad y los J2 son aceros de gran resistencia. Es decir, tienen una gran resistencia, pero por otro lado también tendrían, ¿de acuerdo?, una rotura frágil, ¿de acuerdo? Aceros con gran resistencia, rotura frágil, ¿de acuerdo? Una alta resiliencia. ¿Vale? Habitualmente, de todas formas, en la práctica, ¿de acuerdo?, se utilizan únicamente dos tipos de aceros generalistas, ¿de acuerdo? Uno, se utilizan primero los JR, pues los J0 y los J2, digamos que las construcciones que nosotros vamos a ver no están ideadas, ¿de acuerdo?, para ninguna especificación concreta y por tanto, digamos que esos aceros los dejamos un poco al margen. Nosotros vamos a utilizar aceros JR, de tal forma que en la práctica se utiliza, ¿de acuerdo?, el S235JR se utiliza, de acuerdo, en correas de cubierta y fijaciones auxiliares. Y después el S275JR, que se utiliza, de acuerdo, en general en todos los perfiles laminados. ¿Vale? Mirad, este numerillo, que es el que nos interesa, este numerillo de aquí, indica el límite elástico del acero que estamos utilizando. Eso sería su F sub I. Con lo cual, cuando nos dicen la terminología, ¿de acuerdo?, nos dan la terminología de acero, pues ya conocemos, ¿de acuerdo?, ya conocemos su límite elástico, ¿vale? Los aceros considerados en el documento básico son los establecidos en una norma, la norma UNE, la 125, ¿de acuerdo?, que trata de productos laminados en caliente de acero no aleado para construcciones metálicas de uso general. En fin, el rollete de las UNES de ese acuerdo siempre, ¿de acuerdo? Y las características de esos aceros se resume en una tabla que sí vamos a utilizar bastante, ¿de acuerdo? Mirad, en esta tabla aparece la tensión de límite elástico y la tensión de ruptura para diferentes aceros e incluso para diferentes espesores, ¿vale? Cuando se utilizan chapas para diferentes espesores se presentan diferentes, ¿de acuerdo?, diferentes límites elásticos. Siempre, de todas formas, ya veréis que como los espesores, ¿de acuerdo?, normalmente, ¿de acuerdo?, son inferiores a 16 milímetros, que es este de aquí, ¿vale?, siempre su límite elástico coincidirá justamente con la denominación de ese acero. Fijaros que el 235 coincide con este, el 265 con este y el 355 con este, ¿vale? Repito, aquí tenéis los límites, ¿de acuerdo?, que podemos utilizar, de los límites elásticos que podemos utilizar. También tenéis las tensiones de ruptura, ¿de acuerdo?, para estos mismos aceros que utilizaremos más tarde. Y bueno, aquí viene como identificación la temperatura, ¿de acuerdo?, a la que se ha realizado el ensayo de Charpy, ¿de acuerdo?, para determinar la resiliencia, ¿vale? Los PDF los vais a tener que tener a mano constantemente, porque todas las tablas estas que os voy poniendo las vamos a utilizar constantemente en todos los problemas, ¿de acuerdo? Anteriormente había hecho una especie de, en otros años, ¿de acuerdo?, hice una especie de documentos ahí con todas las tablas, pero verdad, es un follón, porque luego para buscar una tabla te vuelves loco. Yo creo que es mejor, no va a haber tantos PDFs, es decir, al final llegaremos a tener, pues yo qué sé, pues 20 o 25 folios, no vamos a tener más, con lo cual eso se logra para uno, ¿de acuerdo?, y tiene todas las tablas en mano, y sobre todo lo importante es que las tiene por temas, ¿de acuerdo?, sabe a dónde tiene que ir, ¿de acuerdo?, para consultar. Es que si no, el otro, lo que yo os comento, no tenía mucho sentido, ¿vale? Así que es más fácil, ¿de acuerdo?, que bueno, pues que evidentemente la tabla de acero se encontrará donde, pues donde estamos estudiando el material, ¿de acuerdo?, el acero, ¿vale? Vale. Ya hemos visto las características fundamentales del acero y repito, esta tabla, la que acabamos de ver, es realmente la básica, la que vamos a utilizar, ¿de acuerdo?, en todos
en todos los casos, además, ¿de acuerdo?, de las características que os he dicho al principio, ¿de acuerdo? Además de las características estas de las propiedades que son comunes a todos los aceros estructurales, ¿vale? Mirad. Vamos a empezar por definir, ¿de acuerdo?, lo que denominamos como estados límites últimos y de servicio. Me explico. Nosotros vamos a realizar varias comprobaciones sobre una estructura. Vamos a realizar dos comprobaciones fundamentales. Una que corresponderá a la que denominamos límites últimos y otra que corresponderá a límites de servicio. Son dos cosas independientes, son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? No tienen nada que ver entre sí por una cuestión. Los límites últimos lo que estudian, ¿de acuerdo?, es la posibilidad de colapso o la posibilidad, ¿de acuerdo?, de ruptura de la estructura, y los límites de servicio lo que estudian, ¿de acuerdo?, es la conformidad o la, digamos, la idoneidad de la estructura. Me explico. Si resulta que la parte superior, mirad, imaginaros, siempre me gusta poner un ejemplillo del tipo de una puerta o algo así. Nosotros imaginaos que tuviéramos una puerta. Si el dintel de una puerta, ¿de acuerdo?, debido a la carga que presenta por encima, flexionara mucho, ¿de acuerdo?, se nos podía quedar así. Flexionaría y haría así. ¿Significa eso que se nos ha roto? Pues no se ha roto, ¿de acuerdo? Es decir, que no se ha producido el colapso, pero sin embargo tú no podrías cerrar la puerta. Eso es la diferencia, ¿de acuerdo?, eso es la cuestión de límites de servicio. Es decir, los límites de servicio, de alguna forma, lo que intentan medir es la idoneidad, ¿de acuerdo?, de la estructura, o digamos que si la estructura, ¿de acuerdo?, está funcionando bien con respecto a la propiedad, ¿de acuerdo?, a que, digamos que, a lo que tenía que realizar, ¿de acuerdo?, esa estructura, ¿de acuerdo?, aunque no haya colapsado, ¿vale? De todas formas, tenéis aquí una definición. Mirad, os he puesto. Se definen como estado límite aquellas situaciones que, una vez superadas, suponen que la estructura no cumple alguna de las funciones para las cuales fue proyectada. Eso es, en general, los estados límite. ¿De acuerdo? En general. El procedimiento de comprobación para un cierto estado límite consiste en deducir, por una parte, el efecto de las acciones aplicadas sobre la estructura y, por otra parte, la respuesta correspondiente a la situación límite correspondiente. Posteriormente, se comparan estas dos magnitudes. El comportamiento de la estructura será el adecuado cuando las acciones producen un efecto inferior al que producirá la situación límite. A ver, intento muchas veces traducir, ¿de acuerdo?, la norma. La norma es compleja en cuanto a su lectura, ¿de acuerdo?, la normativa. Intento traducir, lo que pasa es que a veces es complicado traducir de acuerdo a algunos aspectos de la norma. Por ejemplo, no está muy traducido. Pero al fin y al cabo lo que viene a significar es que nosotros estudiamos dos cosas. Nosotros estudiamos, por un lado, ¿de acuerdo?, las acciones que están aplicadas sobre la estructura y el efecto que producirían. Y por otro lado, estudiamos la resistencia propia de la estructura. Luego comparamos. Si las acciones superan la resistencia, ¿de acuerdo?, pues la comprobación sería fallida, es decir, nuestra estructura no funcionaría bien. Y al contrario, cuando las acciones no llegan a superar ese valor de resistencia, es que la estructura tiene una mayor resistencia de acuerdo a esas acciones y por tanto sí que las puede soportar. Entonces digamos que será nuestra comprobación fundamental. Los estados límites ya hemos dicho que se clasifican en dos tipos. Tenemos los estados límites últimos, eso que yo os comentaba. ¿Que estudian qué? Bueno, pues estudian el colapso o rotura de una sección o de un elemento estructural. Es decir, estudiarían, de acuerdo, la posibilidad de ruptura de la estructura. ¿Vale? En este caso debe satisfacerse, y tenéis aquí una desigualdad, RD mayor o igual que ED. Esto siempre va a ser así, me explico. RD es el valor del cálculo de la respuesta de la estructura, el valor resistivo de la estructura, un valor que nosotros vamos a calcular para la geometría, para el acero en el que está construida la estructura. Y por otro lado tenemos el ED, repito, el RD es un término que ahora luego veremos, de acuerdo, matemáticamente,
porque para cada comprobación tendrá un valor. Es algo propio de la estructura, depende de su geometría, de acuerdo a las características que posee, de acuerdo en cuanto a la forma que posee, de acuerdo al material del que está hecho, y por otro lado estudiamos lo que denominamos como acciones. Las acciones van a producir unos efectos y ese es el valor de cálculo de esas acciones. Evidentemente, sé que se debe satisfacer, bueno, pues eso, que la parte resistiva sea mayor que las acciones. Entonces, digamos que nuestra estructura, ¿de acuerdo?, soporta, ¿de acuerdo?, esos límites últimos. ¿Vale? Por otra parte, lo que os comentaba, tenemos los límites de servicio. Los límites de servicio. Y fijaros que ponen que consideran aquellas situaciones en las que la estructura no cumple los requisitos de funcionalidad, de comodidad, de durabilidad o de aspecto requeridos. Esto es un poco extenso, ¿de acuerdo? Porque fijaros que son muchas cosas. Es funcionalidad, comodidad, ¿de acuerdo? De las personas que van a estar dentro de esa estructura, de durabilidad, ¿de acuerdo?, a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? O simplemente de aspecto, ¿de acuerdo? Es decir, tampoco una estructura se puede modificar de tal forma que modifique totalmente el aspecto que tiene que presentar. Eso no podría ser válido. Pero, sin embargo, fijaros que en ningún momento estamos diciendo que llegue a la ruptura o al colapso. Es decir, en este caso, la estructura no llega a la ruptura o colapso, ¿de acuerdo? Pero pierde alguna de sus funcionalidades, la que sea, ¿vale? Bueno, pues en este caso se debe satisfacer una desigualdad que es muy similar, es esta de aquí, donde fijaros que lo único que cambia, ¿qué es? Pues que en vez de poner RD, será CD. Es decir, CD será el valor límite admisible para el estado límite a comprobar. Por ejemplo, mirad, una de las cosas que nosotros vamos a hacer, esto es lo que pasa que es de los últimos temas de metálicas, ¿de acuerdo?, será lo que comúnmente denominamos flechas, ¿de acuerdo? Las flexiones, ¿de acuerdo?, de muchas vigas presentan, ¿de acuerdo?, descensos importantes. Lo que yo os comentaba es el dintel de la puerta, ¿vale? Bueno, pues habrá unos ciertos límites, ¿de acuerdo?, para ese desplazamiento. Bueno, pues eso será, ¿de acuerdo?, lo que se mide de acuerdo con el CD, ese límite de desplazamiento. Ya veremos que en cada estructura, ¿de acuerdo?, y en cada terminología habrá una serie de valores límites que no podemos sobrepasar, ¿vale? Repito, no porque la estructura colapse, sino porque la estructura perdería, ¿de acuerdo?, su estética, su funcionalidad, lo que sea. No se llegaría a romper, pero perdería alguna de sus funcionalidades, ¿vale? La asignatura fundamentalmente, ¿de acuerdo?, calcula límites últimos, ¿de acuerdo? Nosotros calculamos fundamentalmente límites resistivos, ¿vale? Pero sí que es verdad que al final tendremos algunos problemas donde, aparte de los cálculos resistivos, también tendremos cálculos de límites de servicio. Vale. Mirad, todos estos efectos los producen las acciones, ¿vale? Con lo cual vamos a comentar algo de ello, vamos a hacer una clasificación y vamos a estudiar los diferentes valores que vamos a utilizar de esas acciones, ¿vale? Oye, esto, aunque parezca un rollazo, lo es, no voy a decir que no, lo es, esto es un rollazo. Entre otras cosas, repito, porque la terminología de la norma, ¿de acuerdo?, es un poco compleja, pero es indispensable. Esto es el principio de cualquier problema, ¿de acuerdo? Es decir, la determinación de las diferentes acciones de acuerdo en un problema y los coeficientes de mayoración que vamos a utilizar, los coeficientes de simultaneidad, los coeficientes de resistencia, es el primer cálculo, ¿vale? Tal y como está la asignatura actualmente, de acuerdo con vuestro profesor en la cabeza, pues la verdad, vuestro profesor quiere que los cálculos estén más o menos bien realizados. Y de hecho, ¿de acuerdo?, se deja muy poca limitación de acuerdo a ese cálculo. Eso significa que si al principio habéis cometido un error en la determinación de cargas, en la determinación de los coeficientes, etcétera, etcétera, todo el resto del problema ya estará mal. Con lo cual, puede parecer una chorrada, a lo mejor lo es, ¿de acuerdo?, pero es fundamental para poder resolver todo lo demás, ¿de acuerdo? Luego tendremos que reflexionar acerca de otras cosas. Nosotros vamos a empezar
hoy a estudiar, ¿de acuerdo?, un tipo de resistencia, luego la semana que viene veremos otro y así sucesivamente. Veremos diferentes posibilidades de que un elemento estructural colapse por diferentes motivos. Pero todo este rollo de las acciones y tal es fundamental, es importante porque es el primer cálculo que vamos a realizar en cualquier problema. Y este cálculo tiene que estar bien hecho. Mira, el primero. Estas definiciones son exactamente las mismas que teníais en teoría de estructuras, de acuerdo, en tercero. Es decir, primero, las acciones son en general, de acuerdo, cualquier carga, de acuerdo, que pueda producir estados tensionales en la estructura. Aquí lo tenéis, dice, se define como carga cualquier acción capaz de producir estados tensionales en la estructura. Ya está. Es decir, todo aquello que produzca un estado tensional, de acuerdo a lo que nosotros denominamos como acciones. Ya sabéis que son fundamentalmente fuerzas, ¿de acuerdo?, o puntuales o distribuidas, ¿de acuerdo?, y momentos. Vale, pues estas acciones las clasificamos en tres tipos. Tres tipologías. Primera, las acciones permanentes, que vamos a denotar con una G. Las acciones permanentes que vamos a denotar con una G. Son aquellas que son constantes en magnitud y posición. Mirad, serán fundamentalmente el peso propio de la estructura. Nosotros vamos a conocer aquí el peso propio de la estructura, ¿de acuerdo? Y el peso estará dentro de esas acciones que nosotros denominamos permanentes. Las acciones variables. Mira, esas acciones variables son acciones que siguen siendo, de acuerdo, de valor constante, pero nosotros no vamos a ver acciones, de acuerdo, en fin, que varían en el tiempo, eso es algo complejo, ¿de acuerdo? Pero digamos que se van a producir en determinados momentos o no de la existencia de la estructura, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que va a suceder es que las acciones variables son aquellas que pueden variar a lo largo del tiempo, ¿vale? Con lo cual habrá que se producirán en unas ocasiones sí y en otras ocasiones no, y tendremos que utilizar unos valores medios que contabilicen esas ocasiones en las que se producen, ¿vale? Normalmente las acciones variables incluyen dos tipológicas que son las importantes, que son las sobrecargas de uso y las acciones climáticas. Fundamentalmente será el tema de la nieve, ¿de acuerdo? También habrá viento, ¿de acuerdo? Pero digamos que es menos frecuente, fundamentalmente será la nieve. Y hay un tercer tipo que la verdad nosotros no vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Son lo que denominamos como acciones accidentales. Aquí tenéis la definición, son aquellas que tienen una baja probabilidad de actuación, ¿de acuerdo? Las posibilidades que actúen son muy pequeñas, pero sin embargo son muy importantes en magnitud, ¿de acuerdo? Todo el mundo podrá valorar, ¿de acuerdo?, si se produce un impacto, una explosión, un terremoto, un sismo, ¿de acuerdo?, un incendio, ¿de acuerdo?, que resulta, de acuerdo, que lo que producen son cargas enormes, pero claro, en situaciones muy, muy, muy extraordinarias, ¿vale? Estas cargas enredan mucho las cosas, con lo cual ya veréis, de acuerdo, que nosotros no las vamos a utilizar en ningún momento, ¿vale? Digamos que nuestros problemas de este curso, ¿vale? Cuando alguien tiene que hacer luego el cálculo de una estructura, evidentemente tiene que tener en cuenta, ¿de acuerdo?, una posibilidad de que ocurran esa estructura, si no, estas acciones, ¿de acuerdo? Si no, en cuanto tuviéramos un pequeño sismo, pues se nos caerían las cosas, ¿vale? Mirad, en las dos tablas siguientes, ya sabéis lo de la importancia de las tablas, ya lo he comentado antes, os he puesto las dos tablas fundamentales para el tema de las acciones accidentales. En la primera aparecen los valores característicos de la sobrecarga de uso, ¿de acuerdo? Esto simplemente hay que, cuando se den las características, pues habrá que intentar leer que las características se acoplen a alguna de las celdillas que tenemos aquí, ¿vale? Olvidaros de esto de la carga concentrada, que la carga concentrada nosotros no la vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Nosotros solamente vamos a utilizar las cargas uniformes, ¿de acuerdo? Cargas distribuidas superficiales, que así que se miden en kilonewton partido por metro cuadrado, ¿vale? En fin, para que nos entendamos. Si yo resulta que voy a hacer, ¿de acuerdo?, una estructura, ¿de acuerdo?, en una zona residencial y que va a ser, ¿de acuerdo?, habilitada para vivienda, pues tendré que utilizar, ¿de acuerdo?, la subcategoría de uso A1. Y la
La categoría de uso A1 nos dice que tenemos que utilizar una sobrecarga de uso de 2 kN partido por metro cuadrado. Digamos que esa sobrecarga de uso correspondería pues a las personas o a los enseres que en un momento pueden estar dentro de la estructura. ¿Vale? Con lo cual habrá que contabilizar esa carga. Repito, ya veréis que los problemas nos indican, ¿de acuerdo?, una de las terminologías o bastante parecida a alguna de las que aparece aquí, con lo cual solamente habrá que localizarla en la tabla y ya está. ¿Vale? La otra tabla hace referencia, de acuerdo, a la carga variable de nieve, ¿de acuerdo? La sobrecarga de nieve, que aquí normalmente en la norma se da en la forma de capitales de provincia, ¿de acuerdo? Aquí se dan todas las capitales de provincia de España y se adjudica de acuerdo a la sobrecarga de nieve que ellos han denominado SK, este término de aquí, para las diferentes provincias. Cuando nos digan, pues la nave industrial va a ser realizada en Cuenca. Bueno, pues si es realizada en Cuenca, pues habrá que buscar dónde se encuentra aquí Cuenca. Joder, es que encima la tabla está mal escrita. Es que la norma tiene cosas... Esto se ha ido, esto es Gerona. Bueno, pues Cuenca sería técnicamente este de aquí. Para que se entienda, este último sería Granada, este sería Cuenca, y Cuenca es 1, 2 y 3, el tercero sería este de aquí. Vale, va. La altitud nosotros no la vamos a utilizar para nada, solamente, de acuerdo, luego veremos una cuestión acerca de un coeficiente en el que sí que se utiliza la altura, ¿de acuerdo? Pero bueno, en ese caso, digamos que en Cuenca tendremos que tener una sobrecarga de nieve de 1 kN partido por metro cuadrado para prevenir, ¿de acuerdo?, que se produzcan pues acciones climáticas en invierno cuando corresponda, ¿vale? Repito, solamente vamos a utilizar, ¿de acuerdo?, esas dos. Cualquier otra que aparezca en cualquier problema, nos la tienen que dar ellos, nosotros no tenemos referencia de esto, ni la norma es tan extensa, ¿de acuerdo?, para abarcar toda esa tipología, ¿vale? Vale, mirad, diferentes denominaciones de las acciones. Primero, mirad, el valor de una acción tal cual es lo que denominamos como el valor característico. Esto es lo que nosotros normalmente nos van a facilitar en un proyecto. Su valor característico. Digamos que es su valor de referencia, ¿vale? Puede ser la diferencia la procedencia de ese valor, de acuerdo, es muy diversa, de acuerdo, puede proceder de un valor medio, de un valor estadístico, a partir de una distribución de probabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero repito, eso nos interesa porque a nosotros nos van a dar su valor característico, que es F sub K. ¿Vale? Vale. Siguiente definición. Lo digo porque hay 3 definiciones diferentes para esto. El valor representativo, es el segundo paso, es el valor de una acción, es el valor de la misma utilizado para la comprobación de los estados límite y es su valor característico multiplicado por un coeficiente de simultaneidad. Es decir, en las verificaciones o en las comprobaciones de los estados límite, nosotros no utilizamos simplemente los valores característicos, sino que los multiplicamos por unos coeficientes que denominamos coeficientes de simultaneidad. ¿Vale? A ver, esto es genérico por una cuestión, y es lo siguiente. Y es que el valor representativo no es igual para las acciones permanentes que para las variables. Resulta que para las acciones permanentes el valor representativo corresponde con el valor característico. Es decir, que es como si nosotros el coeficiente de simultaneidad que estuviéramos utilizando valiese la unidad. Repito, eso es para las acciones permanentes, lo que antes hemos denominado la G, para las acciones permanentes. Sin embargo, para las acciones variables, y está aquí donde está la diferencia, los coeficientes de simultaneidad dependen del tipo de estructura y de las acciones que se consideren, de forma que pueden existir hasta 3 valores representativos diferentes. Aquí es donde tenemos, digamos que el follón. Repito, resumiendo, ¿de acuerdo? ¿Vale?
La norma es muchísimo más extensa que... Fijaros que no sé si os dais cuenta, pero estamos resumiendo algo así como 2 códigos. El de seguridad estructural, ¿de acuerdo? Y el de acciones de la edificación en un par de páginas, con lo cual, en fin, hay que condensar mucho. Repito, en el caso de acciones permanentes, el valor representativo corresponderá de acuerdo simplemente con el valor característico, con lo cual los coeficientes de simultaneidad siempre serán la unidad. ¿Qué pasa con las cargas con las acciones variables? Bueno, pues con las acciones variables resulta que esos coeficientes de simultaneidad toman diferentes valores, ¿de acuerdo? Y hay 3 diferentes: phi sub 0, phi sub 1 y phi sub 2. De tal forma que cada uno de ellos corresponde a determinadas situaciones diferentes. Me explico. Mirad, el valor de combinación, phi sub 0, ¿de acuerdo? El coeficiente de simultaneidad phi 0 es el valor representativo cuando actúan varias acciones variables simultáneamente, considerando esta como determinante en las combinaciones poco probables. Es decir, el phi sub 0 será el que multiplica, de acuerdo a la acción variable determinante cuando se producen varias acciones variables. Hay otro valor, que es el valor frecuente, en el que se multiplica, de acuerdo, la acción por un coeficiente de simultaneidad, que es phi sub 1. Es el valor representativo de la acción variable que solo es sobrepasado durante periodos de corta duración respecto a la vida útil de la estructura. Periodos de corta duración. Y finalmente hay uno que denominamos el valor cuasi permanente, que es el coeficiente de simultaneidad phi 2 por la acción variable, y cuando es sobrepasado durante una gran parte de la vida útil de la estructura. ¿De acuerdo? Mira, el problema de la utilización de los diferentes coeficientes, que de todas formas yo creo que va a quedar un poco más clara en el siguiente apartado, en el correspondiente a los valores de combinación, es que para poder aclarar, de acuerdo, qué coeficiente hay que utilizar, pues macho, no es que yo tenga que saber exactamente de código de colaboración, sino aparte tendría que tener una idea concreta, una idea muy concreta, de acuerdo, de cómo se van a producir las diferentes acciones, variables, cuánto tiempo van a estar, de acuerdo, ejecutadas sobre la estructura o van a accionar sobre la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, repito, esto no es fácil de determinar sobre una redacción de un problema, de acuerdo, que nos den. Con lo cual nosotros ahora veremos que tenemos una serie de expresiones que nos indican si tengo que utilizar el phi sub 0, el phi sub 1 y el phi sub 2. O sea, en resumen, mucho rollo. Las acciones variables van a estar multiplicadas por un coeficiente de simultaneidad, y ese coeficiente de simultaneidad va a depender de cómo se produzca esa acción con respecto a otras variables que actúen de forma simultánea, y dependerá fundamentalmente, de acuerdo, de la duración, de acuerdo, de esas acciones variables, ¿de acuerdo? En las tablas adjuntas se proporcionan los coeficientes de simultaneidad para acciones variables más comunes. Mirad, aquí tenemos una tabla donde aparecen los coeficientes de simultaneidad, los que hemos indicado, el phi 0, el phi sub 1 y el phi sub 2, ¿de acuerdo? Tenéis aquí los 3, ¿para qué? Bueno, pues tenéis primero, para sobrecargas, para las acciones variables de sobrecarga, para nieve. Fijaros que aquí formaba parte el temilla ese que yo os he dicho, la altitud, ¿de acuerdo? Por eso en la tabla en la que aparecían las capitales de provincia aparecían también las altitudes de las capitales de provincia, porque esa altitud me servirá para determinar si estoy a más de 1000 metros o estoy por debajo de 1000 metros, ¿de acuerdo? Y la de viento. Las demás nosotros no la vamos a utilizar. Y la de viento, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos los coeficientes de simultaneidad para las tres, digamos que las 3 tipologías vamos a utilizar: sobrecargas de uso, nieve y viento. Otra tabla de las importantes, ¿de acuerdo? De las que tenemos que utilizar constantemente. Vale. Finalmente,
hemos hablado primero del valor característico, luego del valor representativo y finalmente obtenemos un tercer valor que es el valor final, que es el valor de cálculo, el que yo voy a utilizar, el que yo realmente voy a utilizar en los cálculos que vamos a realizar sobre la estructura. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis que el valor de cálculo de una acción es el producto de su valor representativo por un coeficiente parcial de la acción, que aquí denominamos gamma sub f. ¿Vale? A ver, es lo que os sonará, ¿de acuerdo? Porque es más común su terminología como coeficiente de seguridad. Estos son los coeficientes de seguridad. Con lo cual ya veis, ¿de acuerdo? Que lo que denominamos como valor de calculación, que es FD, será el coeficiente de seguridad por el coeficiente de simultaneidad y por el valor característico de la acción. Esta es la última, la que nos interesa, que es la más importante. El objetivo de estos coeficientes de seguridad, de acuerdo, simplemente es proporcionar un margen de seguridad al cálculo estructural que nosotros estamos haciendo. ¿De acuerdo? Yo siempre me gusta hacer, si uno calcula el balcón de su casa, ¿de acuerdo? Para su familia, ¿de acuerdo? Y soy, yo que sé, 5, pues el día vengan tus primos, se ponen 2 en el balcón y el balcón se cae. Es decir, nosotros necesitamos que las estructuras, ¿de acuerdo?, tengan un cierto margen de seguridad para que ante cualquier aumento de las acciones en un instante determinado, la estructura soporte. ¿De acuerdo? ¿Vale? Claro. Si alguien pensara, por ejemplo, una grada de un estadio de fútbol, todo el mundo pensará que las gradas no pueden estar calculadas para cuando la gente está sentada. Porque, macho, cuando uno de los equipos mete un gol, empieza todo el mundo ahí a saltar, ¿de acuerdo? Como un obelisco, ¿de acuerdo? Con lo cual, evidentemente, esas estructuras tienen que estar calculadas, ¿de acuerdo? Con un límite muchísimo más grande, ¿de acuerdo?, para que puedan soportar esas acciones que se producen de forma, en fin, de forma ocasional, ¿vale? Con lo cual, por eso utilizamos los coeficientes de seguridad. El valor dependerá de las situaciones de proyecto y hay 3 tipos de situaciones. Situaciones persistentes, que corresponden al uso normal de la estructura, situaciones transitorias, que son las que se producen durante la construcción o reparación de la estructura, nosotros de esto no vamos a ver nada, y situaciones accidentales, que corresponden a situaciones excepcionales, tampoco las vamos a ver. Digamos que a nosotros lo que nos va a interesar son simplemente nuestras situaciones persistentes. ¿Vale? Con lo cual, lo mismo, tenemos otra tabla donde se proporcionan, de acuerdo, los coeficientes de seguridad de acciones utilizados tanto en estado límites últimos y de servicio. ¿De acuerdo? Aquí tenemos simplemente el tipo de verificación que estamos realizando, si es una verificación de resistencia o estabilidad, los tipos de acciones y aquí tenéis los valores. De todas formas, mirad, la tabla, la norma es demasiado compleja y nosotros realmente nada más que vamos a utilizar un par de valores. Me explico. Vamos a utilizar en resistencia, lo digo porque luego aparecerán en los problemas que he escrito solamente un par de valores y es porque en resistencia vamos a utilizar solamente, ¿de acuerdo?, el de peso propio como 1,35, coeficiente de seguridad, y el de las acciones variables como 1,5. Y en lo referente a estabilidad, ahora explicaremos de qué va el rollo de estabilidad, y habrá fenómenos resistivos y fenómenos de estabilidad. Perdonad. Se me ha ido. Pues en los fenómenos de estabilidad utilizaremos el 1,1 para acciones permanentes y fijaros que para acciones variables coincide. Con lo cual, la verdad, esta tabla no hará falta ni manejarse con ella porque lo recordaremos. Será 1,35 para acciones permanentes, 1,1 en el caso de que sea estabilidad y 1,5 para todas las acciones variables. Mirad. Igual que estamos diciendo que lo que estamos haciendo es mayorar los coeficientes de seguridad, son coeficientes de mayoración. Mayoran las acciones, las aumentan, ¿de acuerdo? Para que estemos dentro de la probabilidad de que la estructura funcione. Bueno, pues igual que hacemos eso, por otro lado,
lo que hacemos es que las resistencias de las estructuras las minoramos. ¿De acuerdo? Utilizamos, en este caso, coeficientes de minoración. Mirad, aquí os he puesto. También se utilizan coeficientes de minoración que dividen los valores característicos de las propiedades resistentes de los materiales que constituyen la estructura, que denominamos coeficientes parciales de seguridad para minoración de resistencia. Un poco largo, pero esa es su denominación. Coeficientes parciales de seguridad para minoración de resistencia. Y fijaros, se denominan gamma sub m, y fijaros que lo que hacen, de acuerdo, es dividir la resistencia característica. Entonces hemos dicho que la RD era la resistencia de cálculo de la estructura, ¿verdad? Bueno, pues eso será una resistencia característica RK partido el correspondiente gamma, el coeficiente de minoración propio, ¿de acuerdo?, de esa situación, ¿vale? Hay diferentes coeficientes de minoración, ¿vale? Pero nosotros realmente solamente vamos a estudiar, ya veis que aunque aquí le den muchas características, solamente hay 3 valores. Vamos a estudiar los gamma M0, que corresponden a resistencia, ¿de acuerdo? Los gamma M1 que corresponden a estabilidad y los gamma M2 que corresponden, de acuerdo, a la resistencia, pero de uniones. Lo utilizaremos solamente cuando veamos al final uniones soldadas y atornilladas, ¿vale? Con lo cual ya veis que, repito, mucha tabla, pero al fin y al cabo los numerillos que vamos a utilizar son bastante menos de los que teóricamente aparecen, ¿vale? Bueno, pues para terminar, vamos a comentar una cosa que es la combinación de valores de acciones. Claro, nosotros estamos diciendo, de acuerdo, que por una parte hay acciones permanentes, por otra parte hay acciones variables, y encima puede haber varias, con lo cual tenemos que dar algún formato para ver cómo, de alguna forma, agregamos todas esas acciones en un solo valor, y eso es lo que nos interesa. Me explico. Una combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones compatibles que se considera actuando simultáneamente para una comprobación determinada. Repito, se trata simplemente, de acuerdo, de combinar esas acciones. Lo que pasa es que combinar no significa directamente simplemente sumar, sino que vamos a hacer algo más. Cada combinación en general está formada por las acciones permanentes, una acción variable determinante y una o varias acciones variables que actúan simultáneamente. A ver, aquí voy a hacer una pequeña aclaración, pero que ahora es difícil, ¿de acuerdo?, de maniobrar con esto hasta que no veamos un ejercicio un poco más concreto. Mirad, acciones variables va a poder haber varias, ¿de acuerdo? Pero habrá una que proporciona un valor de cálculo mucho más grande, de acuerdo, que las demás. Digamos que entre las diferentes acciones habrá una que denominamos como predominante o dominante o acción variable principal, normalmente se denomina así, y es la que proporciona, de acuerdo, un valor de acción global, de acuerdo, más desfavorable. Esa es la que nosotros elegimos, claro, nosotros siempre estudiamos las situaciones más desfavorables posibles, ¿vale? Repito, esto lo veremos sobre los cálculos que hagamos de forma directa. Con lo cual, para estados límites últimos se considera únicamente una combinación de acciones, dada por esta expresión. Aclaro, no es exactamente la que viene en la norma, ¿de acuerdo? La terminología de la norma es mucho más extensa porque tiene en cuenta acciones accidentales, de pretensado, etcétera. Digamos que yo lo que he hecho, de acuerdo, ha sido simplemente resumir, y me parecía ya lo suficientemente complejo, resumir, ¿de acuerdo?, el término a las acciones que nosotros vamos a estudiar. Y fijaros que es fácil de recordar porque simplemente es, primero, sumar todas las acciones permanentes multiplicadas por sus coeficientes de seguridad. Después tenemos una acción variable principal multiplicada por su coeficiente de seguridad. Y después tenemos el resto de acciones accidentales que están multiplicadas, pero en este caso, tanto por el coeficiente de seguridad como por el coeficiente de simultaneidad phi sub 0. Repito, esta es la expresión que mayoritariamente vamos a utilizar. Esta es la que hay que recordar principalmente. Repito, son todas las acciones permanentes sumadas multiplicadas por sus coeficientes de seguridad. Solamente habrá uno,
El 1,35, el 1,1 que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Después, una acción variable multiplicada por su coeficiente de seguridad y después el resto de acciones variables, pero que en este caso también está multiplicada por su coeficiente de simultaneidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, repito, no quiero enredaros más, ya llevamos mucho, y llevamos un ratillo con esto y no quiero enredaros más, ¿de acuerdo? Para situaciones de límites de servicio, que de todas formas ahora de momento no vamos a ver nada, sí que hay varias situaciones diferentes. Combinación poco probable, combinación frecuente, combinación cuasi permanente, que al fin y al cabo tienen la misma estructura, pero que corresponden a la terminología esa que habíamos comentado anteriormente, de acuerdo, de los diferentes coeficientes de simultaneidad. Es decir, mirad, por ejemplo, en la primera es idéntica a la de límites últimos, porque considera el coeficiente de simultaneidad. Pues aquí tengo una duda. Sí, no, es la phi sub 0, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, en la combinación poco frecuente ya veis que la acción principal variable está multiplicada por el coeficiente de simultaneidad 1 y las acciones de acuerdo secundarias por el coeficiente de simultaneidad 2. Incluso hay una, que es la combinación cuasi permanente, que no adjudica ninguna principal, sino que todas las acciones variables se suman todas multiplicadas por sus coeficientes de simultaneidad phi 2. Repito, esto es mejor que lo veamos cuando lleguemos a límites de servicio. Cuando veamos límites de servicio, ¿de acuerdo? Veremos qué combinación de estas hay que utilizar. De momento, repito, la que me interesa es esta que os he marcado aquí, que es la importante, que es la que se va a utilizar en todos los problemas. Todos los problemas se utiliza esa, ¿de acuerdo? Permanentes, gamma por sus gammas, la acción variable principal y después las acciones variables secundarias sí que están multiplicadas, pero solamente por los coeficientes de simultaneidad 0. Con lo cual, con que nos quedemos en la tabla, cuando hemos puesto los coeficientes de simultaneidad, con lo que nos quedemos en la tabla, con los phi 0, que son los que me interesan, hasta aquí, pues suficiente. Los otros prácticamente no se van a utilizar. ¿Vale? Bueno, evidentemente todo el mundo comprenderá, de acuerdo, que de este tema que hemos visto, que era el tema introductorio, no puede haber ningún problema. Evidentemente con esto no se puede hacer nada. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al primer tema ya de cálculo real, ¿de acuerdo? Y mirad, esta asignatura se estructura de acuerdo en los diferentes esfuerzos que vosotros habéis visto en resistencia, de acuerdo, en elasticidad, en teleestructura, es decir, el esfuerzo axil, el momento flector, el esfuerzo cortante, actúan de una forma determinada, de acuerdo, sobre los elementos estructurales y tenemos que realizar determinadas comprobaciones sobre esos elementos. Es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer será primero analizar el elemento estructural de estudio, a qué, qué esfuerzos estará sometido y posteriormente aplicaremos la comprobación que corresponda. ¿Vale? Vamos a empezar el siguiente tema para que veáis, de acuerdo, la forma en la que se produce esto.